Les voy a compartir la presentación de hoy. Deberían estar viendo la pantalla en... Momento, momento. Ahora. Ahora sí, ¿la ven? Sí. Súper. Bueno, chicos, ¿cuál es el webinar de hoy? Se trata acerca de la escucha del coach. Este es el tercer webinar y les recuerdo que esta serie de webinars es como parte del programa de formación de Professional Agile Coach en el que estoy participando y que está siendo impartido por Clear. Dura aproximadamente 4 meses, estamos en la tercera semana, así que se vienen muchos webinars más. Y ahí sí, ¿está bien? Sí. Bueno, ya habíamos visto anteriormente en los webinars anteriores, solamente como a modo de recordarlo, el primer webinar se trataba acerca del camino del Agile Coach, en donde como que trataba un poco de explicar como qué es lo que se entendía, qué es lo que hace un Agile Coach y cuáles son sus funciones. Y el webinar pasado hablamos acerca de los actos del lenguaje, que solamente para traer a la memoria a los que estén escuchando o los que participaron en el webinar anterior, era acerca de los modelos mentales que tenemos cuando alguien nos dice algo y las opiniones o juicios que nosotros tenemos como cada vez que escuchamos ese tipo de palabras. Algo nuevo a partir de este webinar es que todos estos webinars están subiendo a YouTube, lo estoy subiendo a YouTube, a un canal, eh, a modo de que alguien, si no pudo participar, igual lo pueda ver y revisar los webinars anteriores. ¿Vale? Así que ahí después les puedo mandar el link si alguien se interesa. Em, bueno, acuerdos previos, como ya lo hemos dicho en los webinars anteriores, ojalá mantengamos la cámara encendida la mayor parte del tiempo como para los que puedan, los que no, no, da lo mismo, en el sentido de que poder ver con quién estamos hablando, mantener los micrófonos muteados si es que no estás teniendo la palabra por temas de ruido ambiente, o otros sonidos molestos. Alzar la mano o pedirle palabra, yo en general soy de la idea de que me interrumpan y me digan, oye, tengo una pregunta, más que dejar las preguntas por el final. Respetamos el time box, tenemos 30 minutos para hacer esto. Y finalmente el webinar de hoy especialmente se trata de preguntar y participar. Así que los que estén ahí conectados, les pido ahí como toda su participación, ¿vale? Partimos. Lo primero que vamos a hablar es la diferencia entre oír versus la diferencia con escuchar, ¿ya? Si podemos resumir el webinar de hoy o la clase, digamos, que tuve esta última semana, se podría resumir en esto que puse acá, que la habilidad más importante del coach es la de saber escuchar. Pese a tener otras habilidades desarrolladas, como lo vimos como en el primer webinar, creo que una de las principales o más importantes es la de la escucha. Pero cuando hablamos de la escucha, tenemos que saber diferenciar. ¿Qué es la escucha? Entonces, lo primero que vamos a aprender a diferenciar es el oír, ¿ya? El oír, ¿a qué lo atribuimos? A una serie de sonidos que viajan a través del espacio, ¿cierto? Y llegan a nuestro oído a través de el tímpano y todas las señales que se emiten de forma nerviosa a nuestro cerebro y que nosotros decimos, ah, apreció un sonido, ¿ya? Generalmente ese sonido es un ruido al que nosotros no le damos ninguna interpretación, sino que simplemente es un sonido. Versus lo que es escuchar, que escuchar es lo que nosotros les vamos a decir, darle una interpretación, es decir, le vamos a atribuir un sentido a esos sonidos que estamos escuchando. Por ejemplo, si alguien nos viene a hablar no sé, al menos yo no manejo el idioma ruso, si llega una persona y se pone a hablar en ruso, solamente la voy a estar oyendo y en realidad no la voy a estar escuchando porque no tengo idea de lo que me está diciendo. Otro ejemplo típico, por ejemplo, puede ser que, bueno, a mí me ha pasado que de repente estoy concentrado viendo televisión o jugando PlayStation o lo que sea, y mi pareja llega y me empieza a hablar y me dice, oye, necesito que hagamos esto y bla, 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 bla. Y yo le digo, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, sí, sí, te escuché. Y en realidad después me dice, a ver, ¿qué te dije? Y yo, no sé. Y efectivamente nunca la estuve escuchando, sino que solamente estuve oyendo porque estaba concentrado en otra cosa. ¿Ya? Entonces, esa es como la principal diferencia que vamos a tener que aprender de qué es lo que es oír versus escuchar. Y si ya hablamos de qué es lo que es la escucha en sí,
vamos a separarla en tres niveles, ¿ya? Y estos tres niveles como que son los niveles como más esenciales de la escucha. El primer nivel tiene que ver con la escucha interna, ¿ya? ¿A qué decimos que es la escucha interna? Hay una persona que se nos acerca o que nosotros estamos ahí conversando y la persona empieza a conversarnos, empieza a hablar, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este nivel de escucha? Voy a entender lo que me está diciendo y lo voy a interpretar según mi propio modelo mental. Esto es lo que vimos en el webinar pasado, pero a los que no estuvieron en el webinar pasado, era como un modelo mental, es todo lo que yo entiendo basado en mis creencias, basado en mis opiniones, basado en mis juicios, basado en toda la historia que yo tengo detrás. Entonces, cuando alguien me habla en el primer nivel de escucha, yo lo voy a interpretar como, ¿y por qué está haciendo esto si esto no es así? ¿Y por qué estará haciendo esto y no se da cuenta que eso está mal? Y todas esas opiniones que pueden aparecer son por temas propios, son temas internos míos. El segundo nivel de escucha es una escucha un poco más avanzada, entre comillas, avanzada, que yo le llamo como cuando una persona te está hablando o te está conversando algún tema. Ahora, en vez de atribuirle un sentido a esa escucha que yo estoy teniendo de la otra persona bajo mi modelo mental, en este nivel de escucha yo estoy tratando de darle un sentido desde su modelo mental, desde lo que la persona ha vivido antes. Esta persona a lo mejor ha pasado por muchas situaciones que lo hacen ser como es o entender el mundo como él lo entiende y poder poner, esto es lo que, como decimos acá en Chile, como ponerse en sus zapatos, es como entender realmente por qué él me está diciendo lo que me está diciendo. Y es como quitar todo juicio que yo tenga previo contra esa persona o contra esa situación y finalmente decirle, ah, esta persona lo está diciendo porque a él le pasó tal cosa. ¿Ya? Es como una escucha un poquito más empática. Y finalmente vamos a hablar de la escucha global, cuando una persona nos empieza a hablar, el coach tiene como un nivel un poco más amplio de la escucha. Aquí no solamente me hago hacia atrás, callo a ese Pepe Grillo que todos tenemos dentro que nos dice, pero dile esto, sino que callamos a esa persona, entendemos desde su punto de vista por qué no está diciendo lo que nos está diciendo, y además, nosotros nos empezamos a fijar en sus gestos, cómo mueve las manos, cómo mueve los ojos, si no hace contacto visual o no, si está nervioso, qué está pensando, estará enojado, no estará enojado. Aquí es donde aparece algo que es algo muy difícil de trabajar, que es como la intuición. Entonces, oye, se me adelantó esto. Es como, es como una persona desarrolla esa habilidad, es difícil, al menos para mí es súper difícil. Entonces, es como yo como persona desarrollo una cierta intuición que me digo, ah, esta persona me está diciendo esto porque él vivió todas estas situaciones anteriores, porque además se siente nervioso por esta situación que está pasando. Entonces, hay que tratar de como que escucharlo de manera global. ¿Ya? Y no sé si alguno de los que están aquí escuchando alguna vez jugó como a este famoso juego del teléfono cuando chico, bueno, los más viejitos como yo, a lo mejor lo escuchamos, otros no, pero básicamente este juego era que una persona tomaba un vaso, del extremo inferior del vaso le amarrabas un cordel y lo más estirado posible hacías como tratabas de hablar en un vaso y la otra persona en el otro extremo trataba de escuchar. Ese juego generalmente se trataba como de emitir sonidos desde un lado, un emisor, y recibirlos de otro lado como un receptor, y finalmente tú le vas dando como una cierta interpretación. Generalmente lo que uno decía en esos tipos de juegos, al otro lado se escuchaba cualquier otra cosa y tú entendías cualquier otra cosa. Entonces, a ese mensaje que pasa de un lado hacia otro, le vamos a llamar que hay una brecha. ¿Ya? Existe una brecha en la escucha. Generalmente cuando alguien dice algo, yo como tengo mis propios modelos mentales, voy a escuchar probablemente otra cosa y no lo que la otra persona me quería decir. Entonces, una forma de acortar esa brecha es haciendo los siguientes consejos, lo podría decir. Hay como tres consejos que les podría dar como para ir acortando esa brecha. La primera es la verificación de la escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien no está hablando, tenemos una conversación, una forma de entender lo que otro me está diciendo y como que yo le confirmo lo que estoy escuchando es parafrasear para verificar.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me llega una persona y me dice, oye, Francisco, sabes que estoy súper preocupado por bla, 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 bla. Y yo le puedo decir, oye, pero según lo que tú me estás diciendo, yo puedo entender que tú estás preocupado porque te pasó ABC, ¿es así o no? Sí, sí, es así. Entonces, mira, te voy a seguir contando. Es difícil, es distinto a lo que yo haya entendido cualquier otra cosa. Ah, este gallo está preocupado y no me voy a preocupar de él, que siga hablando lo que quiera. ¿Ya? Es como ir verificando paso a paso como que lo que tú me estás diciendo es lo mismo que yo estoy entendiendo. Una segunda consejo podría ser como compartir las intenciones, ¿ya? Cuando una persona nos está hablando, por detrás tengo que estar pensando no desde mi modelo mental, sino del modelo mental del otro, como cuál será su intención. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Quiere una ayuda? ¿Quiere que la otra persona solamente desahogarse? ¿Quiere que yo haga algo para que esta persona pueda avanzar en lo que está haciendo? Entonces, generalmente es como en una conversación típica, yo podría decir, ¿sabes qué? Con lo que tú me estás diciendo te noto algo preocupado. ¿Es así? Y la persona te puede decir, no, yo no estoy preocupado, estoy molesto. Ah, perdón, chuta, ya es otro tipo de conversación o otro tipo de escucha la que vas a tener que tener. O a lo mejor, si tu intuición está bien, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor te noto un poco preocupado con lo que me estás diciendo. Y la otra persona que, sí, la verdad es que estoy bastante acongojado, me pasa esto, y la persona puede explicarnos un poquito más. Y como el último nivel o consejo que les podría dar es como la indagación, ¿ya? La indagación es como algo un poquito más completo, en donde yo, aparte de saber como cuál pues, será su intención, de parafrasear, yo además entiendo por qué me lo está diciendo, cuál es su modelo mental, qué situaciones pasó él anteriormente que me hagan pensar en esto, o bien profundizar un poquito más la conversación. No, estoy muy preocupado porque yo creo que los equipos van a rendir un poco. Y tú podrías preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el riesgo que tú ves que los equipos rindan poco? ¿Cuál es el problema de eso? No, obviamente que un equipo que rinda poco nos va a generar menos lucas. Ah, nos va a generar menos inversión, perdón. Nos va a generar inversión. ¿Y eso es malo o es bueno? En esta época que estamos, ¿es malo? Claro que es malo porque, bueno, y ahí la conversación empieza a ser mucho más profunda y uno puede llegar a detalles que a lo mejor solamente con una conversación informal no podría llegar. ¿Ya? Y finalmente, como última parte de este webinar es un poquito más reducido que los otros en cuanto a contenido, les quiero mostrar un ejercicio y aquí vamos a necesitar que participen los que están aquí como escuchando, ¿ya? Vamos a hablar de la escalera de inferencias. La escalera de inferencias es una serie de escalones donde nosotros tenemos o por donde nosotros pasa nuestra escucha. Antes de partir, les tengo que aclarar como qué es lo que es una inferencia, porque la primera vez que yo escuché, bueno, ¿qué es una inferencia? Una inferencia la vamos a definir como una interpretación automática sobre los hechos que presenciamos. A lo mejor esto no le hace mucho sentido ahora, pero una vez que les muestre la escalera van a entender mejor. Por ejemplo, si yo entro a la habitación donde estoy ahora a través de una puerta, ¿ya? Asumo infiero que probablemente voy a salir por esa misma puerta cuando me retire. ¿Ya? Es prácticamente algo como que yo lo doy como por obvio, como por hecho. Entonces, para que resulte el ejercicio que les quiero mostrar a continuación, necesito que escuchen el siguiente relato y traten de meterse lo más posible en ese relato. ¿Ok? Entonces, por favor, pongan atención. Les voy a pedir a todos los que tengan el micrófono abierto que lo muteen por ahora y de ahí les voy a pedir que lo activen nuevamente. Entonces, el relato dice así. Eres el Scrum Master de un equipo que viene recién aprendiendo la metodología y por lo tanto eres el responsable de guiar al equipo desde lo más básico en adelante. Te llama el Product Owner el día miércoles para preguntarte sobre cuál es su idea para el siguiente sprint y te pide ayuda para poder refinar ciertas historias de usuarios con su equipo. Asientes y coordinas con el equipo un par de reuniones de 2 horas cada una para revisar un total de 6 historias de usuario en conjunto. Llega el día del Sprint Review, que es el día viernes, el equipo muestra su incremento de producto ante todos los stakeholders y reciben bastante feedback al respecto.
al finalizar la presentación, perdón, uno de los stakeholders más influyentes pregunta sobre una funcionalidad que para él es muy importante, pero que el Product Owner no lo tenía visualizado hasta ese momento. Ante esta situación, el Product Owner le dice, ese es justamente el objetivo de nuestro siguiente sprint del día lunes. Y le plantea al equipo que se pongan a trabajar en ello. Ante esta situación, tú le recuerdas que durante los últimos 2 días estuvieron trabajando y entendiendo otras funcionalidades que no son las que se están pidiendo, y el Product Owner se da vuelta y te dice, yo nunca les dije que trabajaran en eso. Les voy a dar unos segundos ahora para que piensen, ¿qué opinión te trae a ti esta situación que acabas de escuchar? O, o también te podría decir, ¿qué opinas de la actitud del Product Owner? Toda esta, todos estos juicios que están teniendo en este minuto son basados en sus propias experiencias, en sus propios modelos mentales, ¿ya? Probablemente, no sé cuántas personas hay conectadas en este minuto, no sé, hay varias, no sé, unas 6, 7 personas, probablemente tengamos unas 6 o 7 opiniones, ¿ya? Entonces, la escalera de inferencia es un ejercicio que parte así. Lo primero que voy a hacer es hablar acerca de lo invisible o el peldaño cero. Aquí solamente me voy a enfocar en hechos concretos. ¿Quién me puede decir, cualquiera de los que esté aquí presente, cuáles fueron los hechos concretos que yo les mencioné en este relato? ¿Quién me puede dar un par de ejemplos? Cristian. Los hechos concretos son que se reunieron a conversar en determinado momento de la semana y que después se realizó la reunión y ahí se produjo el conflicto con el Pro 1. Pero efectivamente en ninguna parte del relato se evidencia al menos que haya habido una conversación que diera a entender que había que trabajar en esas historias de usuario. La reunión era refinarla, no activarla. ¿Ok? Eso es lo que O- se me activa. Vale, Cristian. ¿Alguien más que me diga como hechos concretos que pasaron ahí? Gracias, Cristian. Por ejemplo, podríamos decir, como hechos concretos, que el equipo hizo un par de reuniones. Cada reunión duró 2 horas cada una. Vieron en total 6 historias de usuarios. El Sprint Review fue el día viernes. El Product Owner se acercó a hablarte a ti el día miércoles. El siguiente sprint parte el día lunes. Esos son hechos concretos, ¿ya? Y, y está bien lo que decías tú, Cristian. El siguiente nivel es donde yo empiezo a filtrar de todos los hechos concretos que yo les mencioné, y que pueden haber muchos más todavía. ¿Con cuáles se quedaron ustedes? Ustedes de ese relato, algo empezaron a filtrar, algo empezaron a decir, yo me quedé, por ejemplo, Cristian habló de que se hizo la reunión, habló de que el Product Owner hizo esta observación, pero sin embargo no me hizo o no nos mencionó cuánto duró la reunión o cuántas historias de usuarios fueron, o cualquier otra observación. ¿Por qué? Porque en este momento para Cristian ese filtro es lo que a su modelo mental es lo que para él es más relevante. No quiere decir que esté mal, sino que esa es como la versión más relevante para él. ¿Alguien tiene alguna otro filtro que no sea como el mismo que dije antes? ¿Cualquiera? Yo, Pancho, Dale, Mario, Mario, Germán, Germán. Germán. O sea, yo me quedo con que el Pro Owner tomó una decisión tomando feedback de un stakeholder importante, lo cual le hace cambiar el rumbo de lo que tenía pensado hacer en el sprint siguiente. Ya, interesante. Eso, eso que tú acabas de mencionar es cuando nosotros vamos en el siguiente escalón, ¿ya? En el siguiente escalón yo le empiezo a dar un sentido según mi modelo mental y empiezo a entender qué fue lo que pasó. Como tú bien dijiste, Germán, ahí como que yo le empiezo a atribuir un poco de juicio, ¿verdad? Como que, es el product owner el que hizo tal cosa por esta otra situación que pasó.
Los peldaños anteriores se limitan solamente a hechos concretos que yo no pueda enjuiciar, que yo no pueda entender por qué se hizo o no le pueda dar un sentido concreto. Lo que tú me acabas de decir, Germán, está muy bien en el sentido de que tú le estás dando un sentido ahora a eso que pasó. ¿Ya? En el tercer o cuarto ya peldaño es donde empieza ya la opinión. Ya aquí yo, por ejemplo, podría decir como algo que mencionó Cristian de alguna manera, yo podría decir, bueno, es que el product owner, ¿cierto? El product owner no tiene idea. O podría decir, bueno, el product owner me hizo el pedido a última hora. O podría decir, por ejemplo, el product owner es un mentiroso, porque él sí me dijo que yo trabajara en eso. Independiente que sea verdad o no, son opiniones que yo le voy dando al relato, ¿ya? Un cuarto peldaño o el cuarto punto, perdón, es cómo determino las razones e intenciones detrás de lo que pasó. A lo mejor yo podría decir, lo que pasó es que realmente el product owner quiere figurar y quedar bien con el stakeholder que está ahí. Podría ser una explicación posible. ¿A alguien se le ocurre cualquier otra? A mí, Dale. puede ser que el product owner, del feedback que recibió del stakeholder, pudo encontrar un valor que no había visualizado antes de, por lo tanto, como los sprint reviews son justamente para recibir feedback, encontró que era muy oportuno tomar lo que le estaban recomendando. Perfecto. Muy bien, Germán. Efectivamente, ahí cada uno le va dando interpretaciones según sus propias vivencias, ¿verdad? Y así pueden haber muchas otras justificaciones o explicaciones de por qué el product owner hizo lo que hizo o por qué me pidió lo que me pidió antes de. Un quinto paso es como yo le empiezo a dar una emocionalidad a esto. Yo, por ejemplo, basado en las explicaciones que les dije antes, bueno, cuando dije el product owner es un mentiroso, yo la emoción que tengo detrás de eso es como que me voy a enojar con el product owner. ¿Por qué? Porque me hizo una mentira y por lo tanto me afectó. Según lo que explicaba Germán, Germán a lo mejor podría decir, yo empatizo con el product owner. Yo como que prácticamente le puede dar como, no sé, inventar, le puede dar pena, o le pueden dar ganas de ayudarlo, o le pueden dar, etcétera. Hay muchas otras emociones que nos pueden ir pasando a través de que yo empiezo a explicar todo lo que pasa detrás. Entonces, con todo esto que pasó hasta este nivel, yo ya tengo mi propia versión de los hechos. Yo ya me hice una idea de lo que según mi escucha fue lo que realmente pasó. Finalmente, en la última escala de esta escalera de inferencia, es donde yo decido lo que va a pasar a continuación. ¿Qué acción voy a ejecutar dado todo esto que pasó? Por ejemplo, yo podría decir, como estoy enojado con el product owner, lo más probable es que yo diga, me voy a vengar del product owner. Y para la próxima vez no le voy a hacer caso y ojalá que quede mal delante de otras personas. Podría ser una acción. Según lo que me decía Germán, por ejemplo, yo quiero ayudar a Pro. Entonces, mi acción va a ser juntarme con él, darle feedback, explicarle bien cómo se hace esto, o que me explique él cómo son las historias, el valor del producto que está pensando. eh, no sé, pueden haber muchas acciones eh, como consecuencia de todo lo que yo entendí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esta escala de inferencias? Que obviamente la idea no es estar aplicando esta escalera en cada una de las conversaciones o escuchas que tengamos, sino que en las más relevantes, donde ustedes crean que van a tener que hacer alguna acción importante. Dense un minuto, reflexionen un poco, traten de hacer como este ejercicio y decidan finalmente si la acción que estoy tomando es la correcta o me falta más información. ¿Vale? Bueno, cualquier aporte, pregunta, sugerencia, comentario es bienvenido. Como les dije, este webinar era un poquito más corto que los anteriores. Déjenme poner aquí ¿cómo hago esto? Ahí. Como les dije, este era un poquito más corto que los anteriores.
Y cualquier sugerencia, duda que hayan quedado, tenemos un par de minutitos. Si alguien quiere decir algo. ¿No, chicos? ¿Están tímidos? Bueno, muchas gracias por la participación. Insisto, esto me sirve mucho porque es como me ayuda a la formación de este camino de Agile Coach. Así que le agradezco y lo espero en el siguiente webinar. ¿Vale? Muchas gracias. Chao, chao.